Vieras que, para ir entrando en materia, estuve esta semana, sé que Heriberto se va a sentir muy identificado con lo que voy a decir. Estuve esta semana contabilizando mis cicatrices. No sabía que tenía tantas. Y examinándome, fue imposible no recordar cómo llegaron esas cicatrices ahí. Sé que me voy a tirar a los leones porque está mi mamá conectada, pero muchas de esas cicatrices fueron por desobediencia a mi mamá. Algunas de esas cicatrices también fueron por consecuencia de desobediencia a mi esposa. Will, ¿dónde estábamos? ¿En qué playa? En Chichirivichi. Estábamos en Chichirivichi y yo ya un poquito más adulto, no viejo, sino adulto. ¿Sabes que uno era un brutal? Uno era una sardina en Venezuela, se tiraba de los ríos, esquivaba piedras. ¿Te acuerdas, Heriberto? En nuestros tiempos de cuando pesábamos 70 kilos. Y nos tirábamos y esquivábamos, éramos unas sardinas, Will. Tú estás todavía muy muchacho y tú todavía estás flaquito, así que puedo seguir diciéndote que eres así. Puedo hablar también esto con el pastor Héctor. Y recuerdo que veníamos saliendo y estaba tardando en la lanchita salir del muelle y vi un pocito así, pero muñeco, bello, bello. Y yo dije, Heriberto, este es mi momento. Pues que así yo lo hacía cuando era muchacho, pero yo ya estaba casado. Y las habilidades no son las mismas, tengo que reconocerlo. Yo no me muevo ya tan rápido. Y me tiro, Tefi, me tiro. Y cuando me tiro, visualmente había perdido los dotes de Aquaman. Y no vi una piedra en Manamargó y me la empujé aquí. Y lo que hice fue ¡boom! Y después, papá, escuche. Salí de mi bromita y me monté en mi barca y iba de ladito. Heriberto, me monté de ladito así. Y Joana, ¿todo bien, papi? Sí, todo bien. Suegra, yo quería que ella me viera el otro perfil. Yo solamente ya me estaba calando la cantaleta. Si ella me veía que me había... Entonces yo iba de regreso en la lanchita, pero de ladito. Yo iba era de ladito hasta esas amigas que tiene mi esposa que lo tiran a uno de los leones. Joana, ¿y qué le pasó a Tony? Y estas orejitas usted las ve chiquiticas, como orejitas de ratón, pero son unas parabólicas. Y cuando yo escucho, me tiraron los leones. ¿Qué hice yo? Giré 45 grados otra vez. Me puse para que no me viera. Y Joana yo la veía, yo me hacía el loco viendo el paisaje, pero yo sabía que Joana estaba buscando, José Manuel, veme la herida, y yo cuando me veo la herida, sangrando la herida, pura piel viva, entonces claro, íbamos en la lancha, Will, y así, y mientras que más nos movíamos, yo hacía así para que Joana viera menos, ¿no? Hasta que llegamos, y se puede imaginar la cantaleta, solamente para esposos esto. Usted se puede imaginar la cantaleta. Que yo te lo dije. ¿Y qué toca decir ahí, Heriberto? Tiene razón. Oye, mi vida. Sí, ahora que te aguanta, ahora que la sangre acá. Vi otras cicatrices y me acordé de una hernia umbilical que me salió, que me operaron. Pude ver otras cicatrices que no me siento orgulloso, por supuesto, que son heridas de peleas y de momentos de violencia del antiguo Antonio, sin tener a Cristo. Y yo analizando cada una de estas heridas, aún pude ver las más recientes, que tenía mucho tiempo que no me pasaba nada, y son algunos saben, unas que tengo en mis dos rodillas justamente. Y yo aún analizaba que fue un plan de Satanás para acabar con la vida de una persona y Dios me movió a mí. No había más nadie disponible. Y Dios me movió a mí a darle palabra a esa persona y bueno, entre una cosa y otra surgió un accidente, un tema espiritual muy fuerte y yo me llevé por delante una puerta de cristal que fue que me cortó la rodilla, no sé ni cuántos puntos me agarraron. Aún cuando yo me arrodillo, esas heridas me duelen, para serles muy sincero. Pero yo empecé a analizar cada una de estas cicatrices. Y yo pude llegar a la conclusión de que
Cada una de esas cicatrices quizás tiene una historia que contar y quizás usted puede pensar en una cicatriz que usted tiene, a lo mejor se recuerda cuando se cayó de la bicicleta, se recuerda cuando estaba en una guerra de carnaval en Venezuela y le dieron el coco porque la bomba de agua estaba congelada. Esas son cosas que pasan en Venezuela. Gracias a Dios que en Costa Rica no juegan carnaval. Pero yo pude entender que realmente soy producto de la gracia porque analicé una de las heridas que tengo, que fue en una pelea. Yo dije, sin duda, yo estoy vivo por la gracia de Dios. Cada vez que yo trato con alguna persona en situación de calle, algún drogadicto, alguna persona, algún privado de libertad, que le veo cicatrices, intentos de homicidio de ellos, peleas, yo siempre le digo que esas cicatrices hablan más de esperanza que de dolor. Porque son heridas tan grandes que he visto en privados de libertad que eso ha podido quitarle la vida a alguno de ellos y no se la ha quitado. ¿A dónde voy con todo esto? Sé que algunos de ustedes tienen heridas, pero yo analizaba, viéndome esas heridas y analizando, aún me retumbaban los gritos y los insultos de mi mamita antes de conocer a Cristo. Cuando yo llegaban y me llevaban a la casa bañado en sangre por errores que cometí. Pero empecé a analizar que esas son las heridas y las cicatrices que hoy podemos estar viendo, aún a pesar de los años. Pero yo empecé a analizar qué hay de las heridas y las cicatrices del alma, qué hay de las cicatrices que están en nuestros pensamientos, qué hay de las cicatrices que están en nuestro corazón. Y empecé a analizar de que esas cicatrices, quizás yo veo algunas y están ya curadas, cerradas, pero porque algún doctor cosió, echaron algún medicamento, pero nuestras cicatrices internas y aún de la mente, el Espíritu Santo me decía, hay cicatrices en el alma, en las emociones, en el corazón y aún en la mente. Todavía hay pensamientos que traen dolor, traen mucho sufrimiento cuando lo recordamos, la partida de un familiar, el ser afectado emocionalmente por alguien. Y empezó el Espíritu Santo a ministrarme de una forma tan impresionante esta semana, porque en esos lugares no hay antídoto físico, no hay una sutura, no hay algo que pueda curar ese pensamiento y lo que hay en nuestra alma que están llenas de cicatrices. Creo que nadie de los que está aquí ni de los que están conectados se escapa a entender y reconocer de que hay cicatrices en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente que de vez en cuando vienen a hacernos sufrir. Y por eso es que el Espíritu Santo me dirigía a orar por los niños. Porque la mayoría de esas cicatrices que usted y yo tenemos, algunas fueron propiciadas de niños. Qué impresionante. El día de mi cumpleaños intentamos jugar béisbol. Intentamos, Heriberto, porque no puedo decirte que jugamos. El único que estaba en condiciones era Will y Alejandro, otro muchacho de la iglesia. Y nos llevamos unas pelotitas de tape, ¿sabes? ¿Te acuerdas? No quiero decir qué pasó con el pastor Héctor. No quiero decirle qué pasó conmigo. Pasamos 3 días. A mí siempre me recuerdo de Will me decía, porque teníamos que pichar, ¿sabes? La pelotica. Y Will me decía, van a acordarse de mí. Claro, como está muchachito todavía, Heriberto, él se enseñorea de nosotros. Él decía, se van a acordar de mí, mañana se van a tener que lavar el pelo así. Porque el brazo no lo podíamos mover. Y yo le decía a Héctor ese día, qué impresionante, porque cuando yo agarraba el palito de escoba, a mí se me olvidó hasta cómo pararme para batear. Y sorprendentemente yo escuchaba y me retumbaba la voz de mi papá. Cuando yo practicaba béisbol en Venezuela, mi papá no tenía a Cristo. Lo que giraba en torno de mi familia era alcohol. Mi mamá fumando, brujo y mi papá bebiendo. Y yo escuchaba aún los insultos de mi papá. Yo decía, ¿qué pasa? Si tengo 44. ¿Cómo eso sigue estando tan presente? Como que si fuera ayer que nos poníamos las mediecitas esas, ¿te acuerdas? La mediecita esa que se le veía la rayita, que mientras que más uno arriba se la ponía, más fronteaba uno.
Y yo decía, ¿cómo han pasado tantos años? Yo no juego béisbol desde que tengo 11 años. ¿Cuántos años han pasado? 33 años. Y la voz de mi papá insultándome de que yo no servía, de que yo no valía, porque mi papá fue un excelente jugador de béisbol. ¿Cuántos años habían pasado y las cicatrices seguían estando ahí? Esas cicatrices de alguien que nos humilló, que nos avergonzó. Todavía tenemos gente adulta que las cicatrices de ese abuso sexual de un familiar, de un tío, de un primo, los sigue persiguiendo, tanto hombres como mujeres. Son cicatrices que no han sanado. Son cicatrices que lo que Satanás viene a usarlas para torturarnos, para condenarnos, para señalarnos. Ese papá que nunca creyó en nosotros. Esa mamá que lo que hizo fue maldecirnos y nunca creyó que podíamos lograr algo. Irónicamente, no importan los años que pasen si no permitimos que Jesús entre y sane esas cicatrices. Nuestros hijos van a ser víctimas de los mismos insultos que nos dieron, de los mismos maltratos que nos dieron, del subestimarnos como nos subestimaban. Ellos van a ser víctimas. Por eso es que el Espíritu Santo me decía, hay que cuidarlos a ellos, hay que marcarlos. Lo primero, Heriberto, que había en mi mente, yo no estudié para ser papá. Si algo a mí me dolió salir de Venezuela es que después que conseguí lograr restaurar la relación con mi papá, que se convierte ahora Will en mi mejor amigo, tengo que dejarlo. Porque lo que había en mi cerebro se había desarrollado el patrón de que si alguien, en este caso mis hijas, cometían una infracción, lo primero que venía a mi mente era pégale, maltrátalas, insúltalas. Y ya era creyente. ¿Y eso qué sucede? Porque la vida pasa tan rápido que la gente no tiene el tiempo para meditar y entrar como en un quirófano espiritual para dejar que Jesús trabaje en áreas que usted y yo no hemos dejado que entre. Yo tomé la decisión de cambiar la historia de mi generación. Pastor, pero no hay que disciplinar a los hijos. Sí, la Biblia aún habla de disciplinar a los hijos. Aquí el grave problema es que usted y yo fuimos víctimas. Voy a meterme yo, quizás usted no. Pero yo fui víctima de corrección con ira. Y ese ha sido el grave problema. Que no es que yo no haya cometido el error para que mi papá y mi mamá me corrigieran. Y no quiero que sienta que estoy exponiendo a mi mamá y a mi papá. Somos testimonio de lo que Jesús puede hacer. Pero me guste o no, fue un área de mi vida que viví. Esa fue un área de su vida que usted vivió. Pero ahora la pregunta que yo quiero hacerle a la iglesia de Cristo hoy: ¿qué va a hacer la iglesia de Cristo? ¿Va a repetir la historia o va a cambiar la historia? Wow. Voy a volver a hacer esta pregunta. ¿Vamos a cambiar la historia o vamos a repetir la historia? Es su decisión. Es la mía. Ni Jesús puede decidir por nosotros. Por eso es que yo tomé una decisión de que cada vez que ese pensamiento venía, Heriberto, pégales, maltrátalas. Yo decía, yo voy a cambiar la historia de mi generación. Que hemos corregido a nuestras hijas, sí las hemos corregido. Pero pregúntenle en privado cuándo fue la última vez que yo las corregí. Porque yo soñé, y yo no sé los que fueron maltratados, no voy a decir que digan amén. Usted decía, ¿cómo lo maneja? Pero yo siempre soñé que un papá me sentara y me preguntara, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedes hacerlo? Vamos a hacerlo juntos. Yo no soy el padre perfecto, Joana no es la madre perfecta, pero estamos haciendo un esfuerzo para que las cicatrices que me marcaron, las cicatrices, que marcaron a mi esposa, yo no soy instrumento del diablo para marcar a mis hijas. Aún yo no sea instrumento del diablo para marcar a alguno de mis hijos espirituales. Es una decisión que tenemos que tomar.
Es una decisión que tenemos que permitir de que Jesús entre y sane esas cicatrices. Por el mundo el día es muy acelerado. Saque la cuenta de su día. Se para a la hora que tenga que parar, se va para el trabajo. El enemigo juega a esa carrera de ratas para que no haya tiempo para yo sentarme a meditar en la palabra, a dejar que la palabra sane, a dejar que la palabra restaure, a dejar que la palabra haga su trabajo, que nos va a doler. ¿Quién dijo que cuando se cura una herida no duele? Viera que ayer estábamos aquí en Operación Mantenimiento, aunque usted no lo crea, los que llegaron hoy, hicimos un esfuerzo ayer para lograr, donde decimos en Venezuela, donde pasa la novia, y me estoy trayendo a mis hijas para que comiencen a salirle callos en la mano. Barra, limpie, coletee, perdón, coletee no, pase el palo de piso. Y mi hija Sofía estaba afuera ayudándome con la escoba a limpiar todo el garaje, el parqueo. Y la fricción del palo de escoba le generó su primer callito por trabajo. Me decía, papi, me arde. Y yo, estamos formando una mujer. ¿Pero por qué te alegras tanto de mi sufrimiento? Hija, porque es que todos pasamos por ahí. Todos los que por primera vez comenzamos a pasar el palo de piso y a pasar la escoba, pasamos por ahí. Ahora, cuando Dios me ministraba el mensaje de hoy, Él me hablaba de que hay cicatrices negativas que nos traen, esos recuerdos nos traen sufrimiento. Y ojo, pueden pasar dos cosas después que yo termine este mensaje. O, perdónenme la palabra, usted se hace el loco de lo que yo prediqué, usted comienza a trabajar dentro de su corazón. Mire, el Espíritu Santo me decía, con el tema de las cicatrices, hay cicatrices que causan dolor, pero hay cicatrices también o experiencias del pasado que también pueden impedir de que usted alcance el propósito del presente. ¿A dónde voy? Hay cosas aún positivas que vivimos en el pasado. Y mire lo que le voy a decir. Esa antigua iglesia donde usted estuvo, ese antiguo pastor que usted tuvo, ese antiguo equipo de trabajo que usted tuvo, esos computadores que tú tenías en Venezuela cuando trabajabas toda la parte de producción, ese gran trabajo que tenías, esa casa que tenías en Venezuela, ese carro que tenías en Venezuela, esa posición que tenías en Venezuela, esa posición que teníamos en otras iglesias. Quiero decirle algo hoy de parte del Espíritu Santo. El pasado no va a volver. Y el grave problema que tenemos aún, dése cuenta, ya hablé de las cicatrices negativas, ahora hablo de recuerdos que fueron hermosos, pero ya no volverán. Dios me rodeó de nuevos amigos y yo tuve que entenderlo. Ya yo no tengo los mismos amigos de antes, aunque tenga el WhatsApp de ellos, ya no son los mismos. Keila, ya no tenemos el mismo trabajo. El trabajo que yo tenía en Venezuela era mi trabajo que soñé por años. Yo soñaba con tener una camisa de la iglesia donde yo iba. Ser empleado de la iglesia para mí era mi más grande sueño. Lo logré. Mi esposa fue coordinadora del área de guardería. Excelente. Fui parte del equipo pastoral. Brutal. Éramos parte de la iglesia más grande de Venezuela. Excelente, pero ya no volverá. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir comparando a los pastores, comparando a las iglesias, comparando a los equipos? Mire la cámara que tenemos. Es una cámara que si yo me muevo mucho se vuelve loca. Se quema. Pero es la que Dios me dio hoy. ¿Qué pasa si yo me pongo a comparar esa cámara o Héctor, que éramos del mismo ministerio, pero Héctor estaba al frente del área de producción y de los jóvenes en otra iglesia? Y nuestras iglesias tenían los equipos de más alto nivel. Salíamos en televisión nacional. ¿Qué pasa si yo me pongo a extrañar? Liz conoce un poco más la historia de dónde venimos nosotros. Creo que es la única que conoce la trayectoria de quién es Antonio Linares y Joana de Linares.
Pero ¿de qué me sirve, Gaby? Si yo me pongo a pensar, que yo estaba en una iglesia y es que las bancas eran súper brutales, las sillas eran lindas y ahora yo con sillas de plástico. Dios está dispuesto y tiene el deseo de escribir una nueva historia y somos tú y yo los que vivimos anclados en el pasado. Es más, en el proceso Dios nos cambia aún de ministerio. Y vengo y paso de tener un pastor muy efusivo y muy sanguíneo como yo, habla chento y para tener un pastor de lo más templado, como es el pastor Lucho, que cuando yo quiero explotar él, los que conocen al pastor Lucho saben. Nuestra cobertura es así. Yo soy todo eléctrico y él es todo tranquilo. Yo necesitaba ese hombre de Dios. Yo necesitaba ese mentor para este tiempo. ¿Qué pasa si yo comienzo a comparar al pastor Lucho con el pastor que yo tenía? No disfruto a la nueva cobertura que tengo. Aprenda a disfrutar. Y quiere que diga, ayer cuando salíamos de aquí el Espíritu Santo me dirigió en poner a mi suegra a interceder hoy. Porque yo sé que si algo extraña a mi suegra, es servir a Dios en su país. Pero vieja, ya, disfruta el tiempo. Llegó tu tiempo. Disfruta el lugar donde Dios te tiene. Lo más importante, vieja, es que la unción de Dios está sobre ti. La unción no se limita a un lugar. La unción no se limita a un ministerio. El llamado no se limita a un concilio. Porque si el llamado se limitara a un concilio o a un ministerio, entonces mi unción y mi llamado se hubiese quedado en Venezuela. Pero quiero que sepa algo, mientras que usted y yo estamos pendientes, mirando hacia atrás de todo lo que pasó, de todo lo que hicimos. Mire, si yo me pudiese poner a llorar hoy aquí, Heriberto, y mi apartamento, que me costó tanto, y la cocina empotrada que fabriqué y el aire acondicionado que me pegaba en el cogote cada vez que veía televisión, y mi televisor de 60 pulgadas, y la cama king size que teníamos, que era grandísima. Giovanna y yo nos mandamos WhatsApp, hola, buenos días, ¿todo bien? Y Giovanna por el otro lado, sí, mi amor, amanecí bien, todo en orden, todo en orden. Era una cama de 2 metros por 2 metros. Para tener que llegar a Costa Rica a dormir en el piso en una matrimonial, mi esposa y mis 2 hijas. Ay, mi cama king size, Margot. ¿No me la puede traer? El edredón sí me lo traje. No, ese olorcito a viejo, Heriberto, eso yo no lo cambio por nada. Mi esposa, mi amor, pero déjeme mi cosita, cochinita, déjemela tranquilo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque se nos puede ir la vida entera. Usted no se imagina las cortinas que yo le compré a esta señora, porque las mujeres son buenas. Escucha, hombre de Dios, que te vas a casar. Comienza a ahorrar desde ahorita. Pues se te va a ir dinero en ropa y en acomodar la casita que vas a tener. Heriberto, unas cortinas, papi, que uno le hablaba y se subían solas. Casi. Papi, quiero estas cortinas. Oye, Heriberto, soñamos 10 años por nuestro apartamento. Y después que compro las cortinas, tengo que irme. Y cuando vengo aquí, me mudo a Sabanilla, ¿qué cortinas tenía? Bolsas de basura. Y el juego de comedor que compramos en Venezuela. Usted se imagina, mi amor. Y yo comía en la escalera, Arturito, porque era una casa que estrenamos en Sabanilla. Y la señora nos entregó la llave. ¡Wow! ¡Qué brutal esta casa nueva! Pero sin nada. 4 cojines, mi hermano, de Walmart, eso de oferta, como chino. Y yo no me puedo sentar tipo indio como ustedes, la gente normal se sienta. Yo no me puedo sentar. Parezco una culebra dando vueltas. Yo me sentaba en mi escalerita a comer. Pero ¿sabe qué? Aunque materialmente no tenía lo que dejé en Venezuela, tenía la presencia de Dios y tenía el respaldo de Dios. Y si tenemos a Dios, pues lo tenemos todo. Y eso es lo que sucede. Vivimos comparando con lo bueno que vivimos. Es que en aquel trabajo donde yo estaba, es que aquella novia que yo tenía, y yo voy a decir algo, si sigues comparando la novia nueva que tienes con la novia que tenías, o el novio que tienes con el novio que tenía, o el marido que tienes, o el esposo que tienes, perdón, voy a decir esposo, suena feo esa palabra marido, el esposo que tienes con el esposo que tenía, vas a vivir toda tu vida torturado, sin disfrutar a la mujer de Dios o al hombre de Dios que Dios te puso.
Y todos saben mi historia. Tenía todo listo para casarme con otra muchacha. Y resulta que en estos días mis hijas vieron a esa muchacha en una foto. Y le dije, con ella era la muchacha que yo me iba a casar. Papi, qué señora tan fea. Mi mamá es más bonita. Entonces se imagina, ojo, hello. Esa muchacha era la hija del pastor de la iglesia donde yo iba. Yo llegaba a la iglesia y me trataban como ya de la familia pastoral. Usted se imagina que yo llegue a donde Johanna diga, pero mi suegro no es pastor, pero mi suegra no es pastora, no valorar a la mujer de Dios que tengo de suegra, no hubiese valorado a mi suegro. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero enseñarle hoy? El Espíritu Santo me decía, yo no puedo comparar, y yo le decía en estos días al pastor Héctor, yo veo hombres de Dios de este país. Aquí estuvo hace un tiempo el pastor Iván Vindas en este mismo lugar, tuvo iglesia. Yo le decía, quisiéramos tener lo que tiene el pastor Iván Vindas, tecnológicamente hablando y muchas cosas organizativamente. Sí, pero yo me voy a disfrutar mi proceso. Son 12 años de ministerio del pastor Vindas. Esto hablaba con el pastor David, que es parte del equipo pastoral del Lifehouse, y me decía, la iglesia tiene 10 años. Y después de 10 años es que la iglesia va a comenzar a tener discipulado. Y yo dije, brutal. Nosotros 1 año ya tenemos discipulado. Vamos bien. ¿Se da cuenta? Podemos caer en una carretera llamada ansiedad y frustración porque no estamos disfrutando y valorando lo que Dios está haciendo ahora. Es tiempo de maná. Fíjese que eso le pasaba al pueblo de Israel. Fueron 400 años esclavos de Egipto. Clamaron 400 años para que Dios los sacara de la esclavitud. Y aún en el caminar a la tierra prometida se quejaban de todo. ¿Sabes cuánto hay ahora en la iglesia de Cristo igual que el pueblo de Israel? Pero mi país. Alguien me dijo en estos días, ¿piensas regresar a Venezuela? A mí Dios no me lo ha dicho. Pero no amas tu país. No, lo amo porque oro todos los días. Pero si no entiendo que estoy en el lugar de asignación que Dios me dio, no voy a poder ser efectivo. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Es que, wow, mira esta que me acaba de caer. Se los voy a enseñar. ¿Alguien quiere aprender hoy aquí? Okay. Uno de los graves problemas que hay en el creyente cuando Dios le hace un llamado, y se lo he enseñado algunas veces, es que quiere acelerar los tiempos. Y los tiempos no pueden ser acelerados. Y uno de los graves problemas, ojo, yo pude ver manifiesto mi llamado pastoral después de 23 años. Pero yo entendí, a las personas que tienen llamado de la iglesia se los he enseñado. No se preocupen por el momento de la manifestación del llamado. Preocúpense por construir el llamado. Pastor, es que yo siento llamado a la alabanza y a la oración. ¿Qué tanto alabas y adoras en intimidad? Es que Dios me ha mostrado que voy a ser parte del equipo de liberación. Ok, ¿a cuántos demonios en tu casa lo has mantenido al margen? Es que yo soy parte del equipo de intercesión. Yo siento que voy a hacer, ok, ¿cuánto intercedes por la salvación de tu familia? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, entramos en otra carrera de ansiedad porque quiero ver todo manifiesto, pero el paso 1, 2 y 3 no lo estoy haciendo. Ya quiero estar montado en el altar, ya quiero un micrófono, ya quiero cámara, ya quiero... ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué no disfrutar el trabajo en secreto? ¿Por qué no disfrutar el servicio en secreto? Ayer el diablo me decía, wow, tienes una iglesia de 100 y pico de personas y estás tú, tus hijas y Majo limpiando. No hay más nadie aquí. No quiero que nadie se me ofenda. Ni me lo tome a lo personal. Ay, pastor, pero es que yo vine el sábado pasado. Quédese quieto y deje la sensibilidad.
Y yo le dije al diablo, papi, yo voy a ser primero, que voy a seguir limpiando, voy a seguir recogiendo papeles del baño. Yo soy feliz limpiando. Es más, cuando yo entiendo de que yo soy solamente un siervo, yo aprovecho cualquier momento para establecer el reino de Dios con la manguera, con la escoba, con el palo de piso, con lo que usted quiera. Yo estaba con mi manguerita ayer, sacando con la agüita, con mi suegra, todo el poco de colillas de cigarro, porque la fumarola, la estación de fumarola es allá afuera, de todos los que trabajan en el supermercado de aquí al lado. Y yo decía, ajá, diablo, así como los voy empecé a interceder por cada gente que se mete un cigarro a la boca ahí afuera de la iglesia. Y dije, y se da cuenta que en mi momento de servicio yo no hago retroceder el diablo cuando yo me paro en el altar, porque yo predico nada más los domingos. Yo hago que el diablo retroceda lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y vuelve la semana otra vez. Ese debe ser el estilo de vida de todito el creyente. Porque si esperamos la manifestación del momento del llamado, de algunos que tengan llamado, yo le decía al pastor Héctor ayer, por eso es que la palabra habla de que somos un cuerpo. Hay gente que fueron llamados a ser pastores, otros maestros, otros evangelistas, pero usted se imagina que solamente fuera eso, estuviéramos en la iglesia con 5,000 pastores y 5,000 evangelistas y 5,000 maestros. Se necesita gente que trabaje en el área de producción. ¿Sabes que Tati es multifuncional? Tati hoy está ahí porque tiene una capacidad impresionante para esa área, pero esta semana me hizo el favor y fue de parte de los pastores a llevarle un diario a una familia de la iglesia, a orar por esa gente. Y el grave problema es que fuimos llamados para algo grande, pero no disfrutamos los momentos de ahora. Para usted verme aquí, usted no sabe todo lo que yo tuve que pasar. Para usted ver a mi esposa aquí, usted no sabe todo. Pregúntele cuántas veces tuvo que en las playas de Venezuela ir a vender Nestí o té para recaudar fondos para el protemplo de su iglesia. Pregúntele. Solo la gente quiere, pero el problema de la iglesia moderna, hermana Margot, es que la gente quiere protagonismo. Si no me sacan en redes sociales y si no me llevo yo la gloria, entonces yo no sirvo. Y ese es uno de los grandes problemas. Présteme mucha atención. Esta semana estuve con mi familia viendo una película que se la quiero recomendar. Está en Netflix, se llama Si solo pudiera imaginar. A mí me bendijo mucho la película porque habla mucho de las cicatrices y me quiero enfocar en esa parte. Tiene una trama espectacular, pueden verla con los niños, tiene un mensaje brutalísimo. Pero ¿qué sucede? Él está a punto, tiene un talento de voz, tiene una capacidad para ministrar brutal. Pero hay un momento donde algo no le sale bien. Tienen a todas las disqueras a punto de contratarlo y todos le dijeron, tú no sirves, la banda no sirve, tú no tienes capacidad. Le empezaron a criticar, yo no lo podía creer. Y el que lo estaba ayudando como el trabajo de manager le dijo, tienes que reencontrarte contigo mismo. Hay algo que tienes que conseguir. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Llegaste a un tope y solamente cuando seas libre de eso vas a poder despegar. Sucede que la mamá de este muchacho lo había abandonado. Su papá era un violento de primer nivel. No quiero hacerle, ¿cómo se llama? Spoiler. Ahora se llama así, spoiler. Pero lo que hizo el muchacho fue regresar a la casa. El papá había sido diagnosticado de cáncer de páncreas en etapa terminal, pero el muchacho no sabía, Gaby. Y regresa, y cuando regresa, se le salen todas las heridas. Venía de conciertos, venía de campamentos, de adorar, de dirigir a gente a adorar. Pero había alguna cicatriz en su corazón. Resulta y acontece de que el papá le ofrece desayuno, comienza a ver al papá como educado. Y el muchacho le sale la ira y le dice, ¿y tú crees que todo lo que me hiciste y todo lo que pasó va a ser así de la noche a la mañana, que yo lo voy a olvidar? Pero ¿cómo tú piensas que yo voy a olvidar esto? Y el muchacho, el papá le dice, lo que pasa es que yo sintonizaba en la radio cuando tú estabas en concierto y empecé a escucharte cantar y eso me acercó a Jesús.
Yo no entiendo mucho de Levítico, ni de Éxodo, ni del Pentateuco. Lo único que sé es que recibí el perdón de Jesús. Las heridas de este muchacho y las cicatrices eran demasiado fuertes. Y aunque cantaba y adoraba, nunca se había expuesto a ese Jesús que adoraba, a que ese Jesús entrara a su corazón y sanara todas esas heridas. Resulta que se va el muchacho, y cuando se va y va a tratar de encender la moto y la moto no le prende, va a tratar de prender el carro y no consigue las llaves, y cuando va a buscar las llaves en el tapasol le cae el dictamen del cáncer del papá. Y le dice, no puede ser que tengas cáncer. Le digo, sí. Desde ese momento inició la restauración de esa relación. Empezó ese muchacho a restaurar, a trabajar en perdonar al papá. Fue muy hermosa la restauración, el papá muere. Pero no muere sin antes él permitir que Jesús sanara sus heridas. Lo mejor de todo es que era lo que faltaba para que su carrera llegara a la cima. Ese día que su papá muere, el Señor le da una letra, una canción que hasta el sol de hoy ha sido la canción más famosa de toda Norteamérica. En primera instancia le iba a cantar una cantante muy famosa que se llama Amy Grant. Esto es historia de la vida real. Pero en el concierto, cuando él iba a cantar, el muchacho estaba ahí y lo llama a él. Y lo expone a su público, y eso hizo que explotara la carrera de este muchacho musicalmente hablando. Pero no pudo venir la promoción sin antes venir la restauración. Yo no sé qué tienes que perdonar, a quién tienes que perdonar. Yo no sé qué cicatriz tienes que permitir que Jesús entre y sane. Dios quiere escribir una nueva historia en este tiempo con nosotros. Quiere escribir una historia de amor diferente. Pero quizás esa cicatriz sea de las buenas vivencias. Y hablo quizás para personas, principalmente para los que emigramos de Venezuela, quizás que vemos una buena cantidad de venezolanos aquí. O para usted que ya no está en ese trabajo que antes era, para usted era el mejor. Pero está en un lugar donde Dios quiere usarte. Y a lo mejor la gente asocia lo brutal de un trabajo por el pago. Oh, Jesús. ¿No te has detenido a preguntarle, Señor, qué quieres hacer conmigo aquí en este trabajo? Usted a mí no me pregunte por qué el Señor se llevó a la hermana Margot ¿para dónde, hermana Margot? ¿Cómo que se llama donde usted vive? Tuetal, en Alajuela. Ya nosotros tenemos una sospecha por qué fue. Ella está haciendo luz en medio de una familia. Mi hermana Margot está cuidando a una niña. No sabemos cómo va a marcar la hermana Margot a esa niña. No sabemos si está la próxima líder de jóvenes, hermana Margot de Alajuela. No sabemos. Hay movimientos que Dios hace con nosotros que no lo sabemos. Pero cuando soy un hijo obediente, simplemente le digo, Señor, heme aquí. Haz conmigo lo que quieras hacer. Présteme atención. Una de las cosas que sucedió en la vida del hijo pródigo era que, aparte de él entrar en razón para ir a donde el Padre, es que él tuvo que renunciar a ese espíritu de condenación. Y si algo sucede, es que a veces viene a nuestra vida esa cicatriz y algo trae es autocondenación. Es que tú eres el culpable, es que fue culpa tuya, es que tú hiciste esto, y una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a poder recibir el abrazo del perdón del Padre es que nosotros podamos renunciar a la autocondenación. Es un paso que no podemos saltarnos. Es por eso que las maldiciones generacionales en el área financiera siguen persiguiendo a muchas familias. Es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuelo, es que la familia es así, es que la familia...
Pero cuando a usted se le revela por medio de la gracia, la identidad de hijo, entiende a lo que tiene acceso como hijo de Dios. Y el diseño como hijo no es ni pedir prestado, ni en deuda, ni estrechez. Y el pastor Héctor decía algo: cuando yo entiendo la bendición del dar, eso desata y abre los cielos sobre nosotros. Antonio, ¿cuál ha sido la característica de por qué tú y Joana están cambiando la historia financiera de tu familia? Dar. Nos hemos dado no solamente nuestro dinero, nuestro tiempo. Aún en lugares, en las cárceles donde yo he ido a servir, he arriesgado mi vida con tal de salvarle la vida a un privado de libertad. Pero de lo que hay en tu corazón, de eso tú vas a dar. De lo que sea prioridad en tu corazón, a eso tú te vas a entregar. Porque todo lo que está viendo mi familia, y cada vez se lo digo y se lo enseño con humildad a mis hijas, todo lo bueno que ustedes están viviendo financieramente, yo era el que tenía que ponerle cartón a los zapatos, a mis zapatos, porque se rompía la plantilla, se rompía el zapato, se rompía la plantilla y tenía que ponerle cartón. Perdóneme si expongo a mi esposa. A veces ella tenía que compartirse la ropa entre todas sus hermanas. Mi esposa, mi suegra dio a luz a 4 mujeres y a un varón, y entre ellas se cambiaban la ropa. La garantía del poder arrebatar las bendiciones de Dios es que yo desarrolle en mí la esencia del Padre. ¿Cuál fue? Dar. Dar. Ahora presta atención. Cuando nos autocondenamos, mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Ya estoy terminando. Wow, y tenemos cena del Señor. Isaías 1:18. Vengan ahora. Me gusta esta versión porque veo al Señor diciéndonos, para aquellos que se autocondenan: vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Literalmente dice así la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor: aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Wow. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Cuando venga la autocondenación, usted tiene que pararse firme ante Satanás y dejarle saber que su Padre ya a usted lo perdonó. Y el grave problema es que ya el Padre me ha perdonado en el nombre de Jesús, y somos usted y yo quien recordamos los pecados, y eso lo usa Satanás. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha renovado su mente. Por eso es que le he explicado, la iglesia no es un club social. La iglesia tiene que ser el lugar donde yo me alimento para desarrollar el carácter de Cristo como persona, como creyente. Y eso solamente lo logro a través de la palabra. Quiero decirle algo para terminar. El Señor me decía que así como hay cicatrices que causaron dolor, y aún cicatrices de momentos buenos, pero que nos están anclando en el presente para poder alcanzar lo que Él quiere darnos para el futuro, Él dice, pero hay unas cicatrices que dan vida y sanidad. Juan 20, versículo 26 al 29. Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, y mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, solo cree. Mi Señor, mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, pero benditos son los que creen sin verme.
Nuestras cicatrices nos condenan, nos causan dolor, nos quebrantan, nos hacen llorar, nos amargan el día a veces. Pero el Espíritu Santo me decía, a través de las heridas de Jesús y las cicatrices de Jesús, mi pueblo puede obtener sanidad y liberación. No me pregunte cómo después del tercer día que Jesús resucita en un cuerpo glorificado, porque si lo entendió, las puertas estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de que lo fueran a meter preso a ellos, y estaban tan cerradas, y Jesús traspasó las paredes y ya estaba del lado adentro. Era un cuerpo glorificado. Pero ¿qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo cuando veo a un Jesús diciéndole, mete mi dedo aquí, mira mis heridas, mira mis cicatrices? Y después cuando le dice, mete tu mano aquí en el costado, en esa cicatriz, cuando le metieron la lanza para confirmar que él estaba muerto, ¿se acuerdan? Los que vieron la película de La Pasión. Yo decía, Espíritu Santo, ¿qué quieres enseñarle a la iglesia? Que a pesar de que resucitas en un cuerpo glorificado, sigues con las cicatrices ahí. Si yo leo que dice, mete tu mano en la herida de mi costado, era porque el hueco estaba abierto todavía. No había cicatrizado. Cuando entendemos que Él llevó en sus heridas, en su cuerpo, ese maltrato por darnos libertad a nosotros, ya es hora de perdonar a ese papá que nos maltrató. Ya es hora de perdonar a ese esposo que aunque no está con vida, te hizo daño, te ofendió, te vejó, te avergonzó. Va a venir una poderosa administración de libertad sobre tu vida ahora, Héctor. Todo lo que pasó con tu antiguo pastor, hijo, tienes que dejarlo atrás. Hubo cosas que te enseñó para bien, pero son más las marcas y las heridas del maltrato, de la humillación, de avergonzarte delante de la gente. Tienes que soltarlo. Viene un tiempo de demasiada gloria para tu vida, hijo. Y eso te está impidiendo. Aún te está impidiendo de que puedas conocer áreas nuevas de este nuevo pastor que tienes. Y a veces muchas de tus reacciones son porque tus heridas están muy sensibles todavía. Tienes que renunciar a eso. Hoy se tiene que cerrar ese capítulo. Hoy se tiene que cerrar el capítulo de cualquier persona que te haya herido en el pasado. Porque te está impidiendo disfrutar a la gente que Dios te puso a tu alrededor. Y solamente Jesús. Cuando dejes que Jesús y le cuentes, Jesús, sí, me dolió esto, sí, me dolió esto otro, sí, me avergonzó, sí, todo lo que usted quiera. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué ha traído el que usted siga endosándole sus errores y su culpa a su papá, a que mi papá no estuvo conmigo, a que mi papá no compartió conmigo? Es que yo soy así, porque mi papá, porque mi mamá, porque es que ya no más, Tati. Porque tienes acceso al Padre. No importa si tu papá, hija, es más, mira lo que me está mostrando el Espíritu Santo. Yo no puedo llenar. Ni Joana podemos llenar el vacío que hay en tu corazón por esa ausencia de papá físico y de que mami ya no está. Decidimos adoptarte como una hija y te amamos, mi esposo y yo, pero hay un vacío que solamente el Padre. Hoy Jesús te dice, mete las manos aquí en mi costado. No importa si papá está en Italia, hija. Tienes a un papá en el cual tienes acceso cada minuto del día, cada segundo. No hay un abrazo por más fuerte que yo te lo pueda dar, hija, o mamá, o mi esposa. Ese vacío solamente lo va a llenar Jesús. Que quisiéramos que algunas cosas hubiesen sido diferentes. Claro, hija. Comenzando conmigo, yo quisiera
Comenzando con tus pastores. Pregúntale a tus 3 pastores cómo fueron sus relaciones con su papá. A los 3. Pero muchos de nosotros impedimos que el Padre se manifieste. Porque seguimos endosándole la culpa a todo lo que vivimos. Se los digo de parte del Espíritu Santo, ya no más. Ya no más, María Esther. No importa lo que pasó, hija. Ya el tiempo no va a volver, José Manuel. Ya. Tú fuiste elegido por el Padre para cambiar la historia de tu generación, hijo. Por experiencia del pasado, te ha ido... No, ya tienes que soltar, porque tus hijos van a conocer a un papá que ama, a un papá que protege. Y ¿sabes qué es lo que me muestra el Espíritu Santo ahora, hijo? Que las cosas que has vivido con tu papá, que no te han gustado, que no las has disfrutado, esa ausencia del papá que ama, que el papá que apoya, que el papá que levanta, él es simplemente consecuencia de sufrimiento, hijo. Es lo que me muestra ahora el Espíritu Santo. Tu papi es simplemente, tú le preguntas aún a tu papá y dice, es que yo no quiero, pero mi patrón de conducta se acostumbró a ser así. El Espíritu Santo me muestra, José Manuel, hijo, que has estado añorando por años ese abrazo de tu papá físico. De un papá que esté ahí más cercano a ti. Hoy el Señor te dice, hijo, tú vas a ser el canal para restaurar esa relación. Tú vas a enseñar a tu papá a amar. Tú vas a enseñar a tu papá a abrazar. Tú vas a enseñar a tu papá a darle un beso en el cachete a su hijo. ¿Sabes por qué, hijo? Porque fuiste elegido. Dios te está dando la oportunidad, hijo, que antes que tengas tu hijo físico, pudieses conocer a Jesús. Tu historia va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tu papá es producto de lo que vivió en el pasado. Él a nadie le preguntó, él simplemente sufrió. Él simplemente fue avergonzado, fue humillado, le pegaban, es lo que me muestra el Espíritu Santo. Y él es simplemente el producto de un sufrimiento. Pero será, y fuiste elegido, hijo, para cambiar la historia de la generación. Cada uno de ustedes, los que está hoy sentado aquí y me están viendo por internet, usted tiene que entender que fue elegido por Dios para cambiar la historia de su generación. No importa si no, mis familiares no me dicen que me aman. Yo fui, si tengo a Jesús en el corazón, fui llamado a darle amor a la gente. Aunque un mensaje, una nota de voz a ese papá, a esa mamá. Porque ¿sabes qué va a pasar? Después que ese papá o esa mamá muera, entonces me voy a arrepentir porque no pude compartir. Se lo dije a mi esposa en estos días. Mi suegra tiene planes de irse a España. Y yo le dije, mientras que mi suegra esté con nosotros, la voy a honrar, la voy a amar, la voy a cuidar, la voy a proteger, la voy a potenciar. Le voy a dar espacios en la iglesia para que ella saque los dones y los talentos que tiene. Porque no quiero que después que ella se vaya a otro país con alguno de sus hijos, yo me arrepienta de no haberla valorado, de no haberla cuidado. Que la vida pasa muy rápido. Que Lela se tiene que ir, pues que vaya y se vaya para sus 15 años, para sus cosas, pero que la honremos mientras que esté aquí. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Quiero que mi esposa pase aquí adelante para ir preparándonos para tomar la cena del Señor. Quiero terminar con esto, présteme atención. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué cicatrices estás viendo? Vuelvo a repetir, ¿qué cicatrices estás viendo? ¿Las que te causan dolor y recuerdos que te condenan o las que te llevan a recordar que tu Redentor vive? Voy de nuevo. ¿Qué cicatrices estás viendo? ¿Las que te causan dolor y recuerdos que te condenan y te frustran o las que te llevan a recordar que tu Redentor vive? Esa respuesta la tiene usted. Ponga la mirada hoy
en las cicatrices que nos recuerdan que nuestro Jesús vive. En esas heridas de las manos, en esas cicatrices del costado, eso nos recuerda que Él se levantó en medio de los muertos. Y si Él se levantó en medio de los muertos, entonces porque está vivo. Y si está vivo, tiene el poder y la autoridad de pelear a favor de nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Yo le pido que usted se prepare ahí en casita. Yo les pido que usted se prepare ahí ya. Adelante, hijos, vayan repartiendo el vino, el pan. Le queremos dar la gracia a nuestra hermana Margot porque nos hizo unos pancitos muy hermosos para la cena del Señor. Y Nati también, me dice mi esposa. Ya vamos a esperar ahí que repartamos el vino y el pan. Si quiere, pónganse sobre sus pies, amada iglesia, los que están aquí presentes, por favor. Y ahí cuando usted reciba su pan y su copa, póngase a cuentas con Dios. Pídale perdón a Dios por cualquier falta.